desea saber, majestad? Tan solo dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Blancanieves. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Corta, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy voy a hacer una colaboración muy especial con mi amiga Liz Müller, que preparamos este tema de Blancanieves en Halloween. Espero que les guste muchísimo este especial del terror que estoy haciendo para ustedes. Corran a ver el video de mi amiga Liz Müller, que se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Y no se pierdan este tutorial del espejo mágico de Blancanieves. Espero que les guste. Vámonos rapidísimo con el maquillaje. Vamos a empezar con la cara lavada y humectada y toda la actitud. Quiero mandar un saludo a mis amigos de Ideas Hollywood. Si te lo estás preguntando, los pupilentes blancos que traigo son de PinkyParadise.com y son de su nueva colección Pinky Princess de Halloween. Y me bloqueé las cejas con un lápiz adhesivo. Después, con un delineador blanco, marqué las formas básicas del espejo de Blancanieves. Puse una base blanca por todo el rostro del espejo. Como aquí se me olvidó marcar los labios, y después terminé. Puse polvo translúcido y le quité el exceso. Con la pintura amarilla de agua color neón pinté la primera parte, después le metí el verde no puede faltar la punta de la nariz y la parte interior de los ojos. Lo degradé a un color aqua y después pasé al azul. No te preocupes si te queda un poquito manchado, porque a fin de cuentas lo vamos a cubrir todo. Esto es nada más para marcar las formas básicas y para tener una base por si el glitter se cae. Después usé la paleta de Beauty Creations Splash of Glitters 2. Esta paleta me tiene muy impactado porque el glitter, así como lo ves, se queda. Aplicarlo es un poquito complicado porque tienes que aplicarlo de cierta manera para que no se te caiga, pero sí se puede y queda bien bonito, fíjense. Aquí descubrí que había partes que me convenía ponerlo con el pincel y había partes que me convenía degradarlo con el dedo para crear un pequeño difuminado. La boca la hice en dorados, al igual que los ojos, y la parte verde la hice con el verde oscuro y después lo cambié hacia el aqua, lo degradé hacia el aqua. Y con los azules puse el azul clarito en las luces y el azul oscuro en las partes oscuras del azul. E incluso usé un poquito de glitter morado. ¡Taratatán! Y ahora llegó el momento de poner el aquacolor negro en los ojos. Por abajo también. Marcamos la forma, pero para que no nos quede la raya marcada, hay que degradar siempre con un pincelito. Aplicas el aquacolor y después con un pincelito lo degradas. Pinté las cejas. Y los labios degradándolos hacia el centro. Esto, si no te gusta porque parece que se está deslavando, lo puedes degradar hacia otro color, pero a mí la verdad es que me gustó mucho cómo se ve el negro degradado al color natural. También todo el borde de la cara y todo lo que resta de piel, incluido orejas y cuello, Tapé un poquito lo del paliacate y ¡voilá! Está listo. Amigos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Fíjense que todo lo hice con mi paleta Splash of Glitters 2 de Beauty Creations. Si ustedes quieren conseguir una como estas, pueden pedirla en Tu Belleza en línea. Y la verdad sí la recomiendo porque, vean, está así la paleta, solo pongo el dedo y vean. Impresionante. Muchísimas gracias a Liz Müller por invitarme a este reto. Estoy muy feliz de haber participado contigo. Muchísimas gracias a ti por quedarte. Los quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! La más hermosa es